El primer canto ya había arrancado cuando me di cuenta de que no vendría. Volví a recorrer la capillita despacio, por si se me había pasado. Pero el asiento de la primera fila, el que le tocaba a la esposa de Julián, seguía intacto. 42 personas más guardaban un silencio respetuoso, cabezas bajas, manos cruzadas. Su lugar me miraba fijo, filoso, como una bofetada. Ni mensaje, ni llamada, ni pretexto. La voz del padre se deslizaba suave, ensayada. Yo apenas la oía. Mis dedos seguían apretando el programa doblado en la falda como si el papel pudiera sostenerme. La foto de Julián me miraba, saco sonrisa fácil, ojos demasiado buenos para el mundo que se lo llevó. Dijeron que fue al instante, sin dolor. Un tráiler, una curva mala y una barrera que no aguantó. Eso me contó el hospital. Eso me repetí cuando estuve frente al ataúd cerrado. Pero Olga no estuvo a mi lado. Ni siquiera en el panteón. Se suponía que volaba desde Hermosillo el día anterior. Yo misma ofrecí ir por ella, hasta arreglé las flores que le gustaban, cártamos amarillos pálidos, pero nunca llamó, nunca contestó. La capillita se vació lento como miel. Amigos me apretaron la mano. Alguien dejó un guisado en el congelador de la sacristía. Asentí. Sonreí. Les agradecí con una voz que no era mía. En casa me senté con mi vecina Marisol, que había organizado la comida. Estaba peleando con los filtros del café cuando miró su celular, frunció el ceño y me lo pasó. Tienes que ver esto. No quería. Miré igual. Una copa de champaña, un hombro desnudo, un hombre que me sonaba demasiado. Misael. Del equipo de jardinería de verano, Olga, con sombrero de playa, riendo a la cámara. Su pie de foto, vive mientras puedas. Publicado 3 horas después de que bajaran a Julián a la tierra. No dije nada. Solo miré la pantalla mientras el sol se hundía detrás de la ventana y mi celular empezó a vibrar en la barra. Un mensaje del número de Julián. No dormí. No de verdad. El cuerpo quieto, la cabeza dando vueltas a la foto y al mensaje. Al amanecer ya iba en el coche, a mitad de camino a la casa de Julián y Olga, antes de que el sol asomara por los techos del fraccionamiento. El pasto estaba crecido sin cortar en más de una semana. El buzón rebosaba volantes, cuentas y unas revistas que reconocí, las que Olga dejaba en la mesita sin leer. Los aspersores se encendieron cuando crucé la banqueta. Chisporrotearon desigual, empapando una fila de suculentas moribundas junto a la barda. La puerta lateral estaba entreabierta, no mucho lo justo para decir que a alguien le valió cerrar. La empujé suave. Chilló. Adentro el aire estaba rancio pero dulzón. Alguien había rociado limpiador de limón, pero debajo flotaba otro olor, tenue como frasco de loción olvidado y agriado. No era de Julián. Eso lo sabía. Todo lo demás, intacto. Los cojines del sillón seguían esponjados. Una barra de proteína, a medio comer junto a la charola de las llaves, pero las llaves no estaban, ni su reloj. Fui a la puerta trasera y salí al jardín. El sol de octubre no había hecho favores a las plantas, pero ahí metido en el contenedor de composta, lo vi 2 corchos de champaña y una tarjeta llave de hotel, todavía sujeta al llavero de cuero Resort Vista del Mar. Cuarto 241. Saqué el celular y le tomé foto. La mano no me tembló, pero el estómago se me retorció. Abrí la puerta corrediza y fui directo al cuarto de Julián. El closet estaba entreabierto. Sabía qué buscar. Su maleta favorita, la café dura, que le regalé cuando entró a su primer trabajo en tecnología, había desaparecido. El cajón del pasaporte y los papeles de viaje vacío también. Y entonces mi celular vibró otra vez. Solo una. Un mensaje. Número desconocido, pero la foto me dobló las rodillas. Ma, ven a la casa ya. No le digas a nadie. Era la cara de Julián, sonriendo, vivo. La puerta principal se abrió antes de que tocara. Por un segundo, creí que lo había soñado.
pero ahí estaba. Julián. Más flaco, como si no hubiera comido bien en días. Un corte medio cicatrizado junto a la ceja, un moretón amarillento en la clavícula. Pero era él, mi hijo, vivo. No habló. Me jaló en un abrazo tan fuerte que sentí cada costilla. Lo apreté más de lo debido con miedo de que se esfumara si soltaba. No grites, susurró contra mi hombro. Todavía no termina. Nos quedamos en la cocina sin saber cómo empezar. Sirvió agua con manos temblorosas y bebió como si doliera. Su voz salió en pedacitos rotos. Dijo que necesitábamos espacio, que me reservó un cuarto para aclarar la cabeza. No le di importancia. Miró hacia la ventana trasera. Desperté en el asiento del copiloto, estacionado, no chocado, pero la cabeza todo giraba. Volví a desmayarme. Se frotó las sienes como si el recuerdo pesara. Cuando abrí los ojos, estaba en un cuarto de almacenaje. Alguien había tirado mis cosas adentro, cartera, celular, hasta los zapatos. El accidente que reportaron nunca pasó. Olga lo armó. Me dejé caer en la silla de enfrente sin poder articular palabra. Lo siguiente no ayudó. Intentó matarme, sin titubear. Solo algo frío y firme, como si hubiera tenido demasiado tiempo para digerir la verdad. Presentó el reclamo. Se llevó el dinero. Y no está sola. Misael, ¿te acuerdas del equipo de jardinería? Ahora anda con ella. Lo planeaban. Quise decir que era paranoia, estrés, cualquier cosa. Pero solo pensaba en la foto sonriente en la playa, la llave en el jardín, el cajón vacío. Julián sacó una carpeta manila del morral y me la deslizó. Ahí estaba la primera prueba. Julián me hizo seguirlo al sótano. La luz del techo zumbó al encender. Contra la pared del fondo, junto a una mesa plegable vieja, había una caja fuerte pequeña. Se arrodilló, marcó un código de 4 dígitos y abrió la tapa como si lo hubiera hecho 1000 veces. Adentro una memoria USB, un fajo de impresiones y un sobre manila grueso. Me los pasó sin decir palabra. La primera hoja era un resumen bancario. Depósito directo por C8 700,000, etiquetado Reclamo Vida, Julián Quintana, aprobado 2 días después del supuesto accidente. Hojeé los documentos, cada uno peor que la anterior firma falsificada de Olga en los formularios del seguro, notariada con un nombre que no conocía. Pero la curva de la O y el rabito final de la A los conocía. Los había copiado de la acta de matrimonio, misma tinta, mismo espacio. Reservó el resort una semana antes, dijo Julián, apoyado en el calentador, como si lo necesitara para no caerse. Me dijo que estaba quemado, que necesitaba espacio. Se ofreció por comida tailandesa y que nos veíamos después. Apartó la mirada, mandíbula tensa. Eso es lo último que recuerdo. Desperté con el cinturón clavado en las costillas y sin zapatos. Dejó mi celular en silencio. Supongo que bastó. Quise llamar a la policía ya. Quería luces azules, esposas, alguien oficial que dijera que la pesadilla acababa. Pero miré a mi hijo, la mano temblorosa, mientras recogía los papeles, y entendí por qué no había salido a la luz. Huirá, dijo, ya va a medio camino. Apreté el sobre contra el pecho. Necesitas un abogado. Ya tengo uno, respondió, pero no para esto, todavía no. Lo seguí escaleras arriba, los pensamientos enredados y calientes. Al llegar a la sala, recordé algo que firmó antes de una cirugía el año pasado, algo que lo cambiaba todo. Pasé la noche en la mesa del comedor con todas las lámparas encendidas. Los papeles que Julián me mostró cubrían la superficie superpuestos, como piezas de un rompecabezas que me aterraba armar. Resalté fechas, crucé firmas, circulé transferencias y copié registros telefónicos hasta que la tinta se me acabó. Cuanto más unía, más claro Olga no solo planeaba irse, planeaba borrarlo por completo. A las 3 de la mañana abrí un cajón viejo buscando una engrapadora
y encontré otra cosa. Un paquete de formularios preoperatorios que Julián firmó el invierno pasado. Su letra cuidadosa e inclinada junto a la frase «Poder legal duradero». Me había nombrado, sin dudar, como su respaldo legal. El golpe fue tan fuerte que tuve que sentarme. Si él estaba legalmente ido y ella intentaba llevarse todo a su nombre, yo era la única con autoridad para frenarlo. Al amanecer, llamé al abogado de la familia, el licenciado Aldama. Le leí la fecha de vencimiento, las cláusulas, la línea notarial. Confirmó en voz baja, casi cauteloso. ¿Está vigente, Selene? Totalmente vigente. Eso bastó. Al mediodía, congelé la cuenta conjunta que Olga había vaciado. El del banco preguntó 3 veces si entendía las consecuencias. Le aseguré que sí. Media hora después, contacté a la aseguradora y reporté fraude sospechoso. Lo escalaron de inmediato. Luego hablé con el banco hipotecario y envié documentación de firmas falsificadas. Me moví rápido porque tenía que hacerlo. Cada hora que ella anduviera libre era una hora robada a mi hijo. Al segundo día ya estaba el terreno listo. Sus líneas de crédito marcadas, sus transferencias bloqueadas, el pago pendiente en revisión, y Olga no tenía idea. Su última publicación era ella, recostada en una cabaña privada, lentes de sol, arriba trago en mano, hablando de nuevos comienzos y soltar. Todavía celebraba cuando apareció el primer cargo rechazado, y mi celular se iluminó otra vez con el nombre de Julián. Seguro estaba en algún lugar ruidoso cuando empezó, tal vez pidiendo postre o pasando su tarjeta a un mesero aburrido que aún no sabía su nombre. El primer rechazo la hizo reír. Un error, pensaría. Luego el segundo, el tercero. Las 5 tarjetas, declinadas. En Puebla yo estaba en la mesa de la cocina con mis lentes de leer y una cafetera enfriándose. Mi correo pitaba con cada reversión como tambor. Una a una, las compras se evaporaban. C6-420 en boletos de avión, C12, 150 en paquetes de spa, C87 1000 en una pulsera de diamantes que nunca vi. Desaparecido. Los procesadores marcaron la actividad como inconsistente. El equipo de fraude al que hablé el día anterior no preguntó mucho una vez que les di la línea del tiempo. Olga había usado la supuesta muerte de Julián para acceder a casi punto todo lo suyo. Y más que no era de ella. El número de Misael dejó de funcionar por la tarde. Julián intentó 2 veces y desistió. Su rostro se tensó cuando le pregunté si creía que Misael alguna vez la quiso. No respondió. Solo negó y cerró las persianas. Olga debía saber que algo se desmoronaba, pero no el panorama completo. Publicó otra foto esa noche, una alberca detrás. El pie a veces el paraíso se enfría. No respondí. No comenté, no mensajé ni screenshot. Simplemente apagué el celular y lo dejé en la barra. El abogado ya había presentado denuncias por fraude a nombre de Julián y mío, adjuntando copias de los registros del seguro, estados de cuenta y documentos falsos. El último paso era una denuncia federal y ya estaba en marcha. No sabría hasta que fuera tarde. Le dije a Julián que pasaría por la casa al día siguiente a recoger el correo pendiente. Se ofreció a acompañar, pero dije que no. Necesitaba descanso y yo necesitaba espacio para verla una última vez. Me dio la llave en silencio, luego se detuvo como si recordara algo. Fue al cajón del mueble, sacó algo y lo puso en mi mano. Al día siguiente, Julián me alcanzó en la casa de todos modos. Dijo que ya no aguantaba el departamento, que las paredes lo ahogaban y sus pensamientos giraban en círculos oscuros. No discutí. Entramos juntos, cuidadosos, callados, como si Olga aún pudiera estar detrás de una puerta. Se detuvo de pronto en la sala, mirando las llaves en mi mano. La dashcam, dijo. Seguía grabando el día que desaparecí. Fuimos al garage. El coche estaba ahí como si nada. El cofre polvoso, las llantas, algo desinfladas.
Julián se metió por la puerta del conductor y alcanzó debajo del marco del retrovisor. Sus dedos rozaron algo y bajó el aparatito con un clic. La luz de la batería parpadeaba roja, casi muerta, pero no del todo. Lo llevé a la mesa de la cocina mientras él buscaba el cargador. En minutos cargó el video. Vimos juntos hombros tensos, respiraciones cortas. La cámara mostraba a Julián subiendo al asiento del copiloto en lo que debía ser el estacionamiento del centro comercial cerca de casa. Olga rodeó al lado del conductor y miró directo a la lente sin saber que el ángulo la captaba. Abrió la puerta, se inclinó y dijo algo que no oímos. Julián se desplomó de lado momentos después. Ella no se alteró, no pidió ayuda. Rodeó el coche otra vez, ajustó el cinturón sobre su pecho y limpió el volante con la manga. Luego se fue. Pasaron horas. Llegó una grúa. El conductor enganchó el coche y lo jaló hacia la zona industrial, sin choque, sin derrape, sin barrera. Solo una escena armada cuidadosamente construida esperando ser descubierta. Envié el video al investigador privado que contraté la semana anterior. Él lo reenvió a su contacto federal en 1 hora. Por la tarde llegó confirmación número de caso abierto, investigador asignado. Esa misma noche, sentados a la mesa de Julián, el celular vibró con un mensaje corto del PI. Intentó volar a casa. No pasó de la puerta. La trajeron con el mismo conjunto de viaje de diseñador que había presumido una semana antes. Pants con ribete dorado, sudadera a juego, lentes todavía en el pelo, como si nada hubiera cambiado. Pero en esa sala, bajo luces federales, nada de Olga lucía pulido. Negó todo. Dijo que Julián había orquestado el circo, que cayó en depresión, fingió su desaparición y le pidió que le siguiera la corriente, que el dinero era temporal, que prometió volver. Los agentes la dejaron hablar. Luego le mostraron los correos. Uno de 6 semanas antes, solicitud de transferencia a la cuenta de Misael, etiquetada fase 2. Otro con lista de números de póliza en fuente distinta, copiado y pegado. Sacaron las transferencias que Misael hizo después del pago. Retiró efectivo en cajeros de Mazatlán el mismo día que Olga subió su primera foto de playa, más de C$400,000 antes del desayuno, y luego la credencial, licencia falsa con el nombre de Julián y la foto de Misael encontrada en la caja fuerte del hotel junto a un celular desechable. Después de eso, dejó de hablar. No fui a la audiencia. Julián dijo que quería verla hasta el final. Yo me quedé en el coche, mirando los árboles del estacionamiento doblarse con el viento, esperando la llamada. Salió pálido y callado, sosteniendo el aviso judicial doblado como si fuera frágil. Ni siquiera parpadeó, dijo. Solo miraba sus uñas. No lloró. Creo que ya había gastado toda clase de llanto. Volvimos a casa con las ventanillas abajo, la brisa lo bastante fuerte para ahogar los pensamientos. La noticia llegó esa semana. Olga enfrentaría cargos por intento de homicidio, fraude federal, al seguro conspiración para robo financiero e falsificación de identidad. Sonaba a encabezado, casi irreal. Pero la mujer que una vez estuvo en mi cocina preguntando por manteles de Día de Muertos había intentado borrar a mi único hijo. Julián habló poco esa noche, pero cuando lo hizo, su voz era firme al pedir volver a casa. Lo primero que hice cuando Julián llegó a casa fue abrir todas las ventanas. El aire se sentía pesado, como si el desmadre de Olga aún se pegara a las paredes. Dejé que la brisa barriera los cuartos mientras Julián esperaba en el porche, mirando la calle como si intentara reconocer un barrio que nunca había mirado de verdad. Fregué la cocina hasta que las barras volvieran a sentirse suaves. Sus tazas fueron a una caja de donación, sus perfumes a medio usar y demasiado dulces directo a la basura. Dejé lo que Julián miró con duda.
la foto enmarcada de su graduación, una chamarra azul que dijo que tal vez querría de nuevo un libro que había olvidado que era suyo. Todo lo demás podía irse. No hablamos de Olga, no directamente. Cuando el tema rozaba la voz de Julián, flaqueaba y yo cambiaba de tema. No era evasión, era necesidad. Algunas heridas necesitan silencio antes de tener nombre. En las tardes, después de cenar, se sentaba en los escalones del porche, codos en las rodillas, mirando cómo la luz se hundía detrás de las casas. A veces me sentaba con él sin hablar, solo respirando el mismo aire, oyendo el rumor lejano de los coches en la avenida. El silencio entre nosotros era nuevo, más cerca de sanar que cualquier palabra. Volví a hornear cositas que le gustaban de niño: pan de nuez, galletas de mantequilla, guisados sencillos que llenaban la casa de calor. Nunca preguntó por qué de pronto pasaba tanto tiempo en la cocina, y yo nunca lo dije en voz alta. Él necesitaba consuelo, y esta era la forma que conocía. El lío legal creció rápido. Honorarios, citas, trámites, que no quería que Julián cargara. Pagué lo que pude y arreglé el resto. Él ya tenía bastante encima. Una noche después de estar juntos en el porche, con la luz muriendo, rompió el silencio. Todavía no entiendo por qué lo hizo, dijo suave, sin mirarme. No respondí. No había razón que alcanzara. Me levanté, toqué su hombro y le dije que al día siguiente teníamos que ir a un lugar. La encontré todavía en línea, enterrada en su perfil, bajo un reel de filtros chillones y frases prestadas. La última publicación de Olga antes de que la detuvieran. Estaba en un balcón, copa de champaña, a media brindis, el mar detrás, brillando como si se lo hubiera ganado. Sus lentes atrapaban el sol lo justo para ocultar la mirada, pero yo ya conocía esa expresión, calculada, despreocupada, intocable. El pie de foto vive mientras puedas. No la capturé, la imprimí. Una copia limpia, sin editar. La metí en una carpeta manila y escribí con plumón negro pruebas. Cerrado. Luego la guardé en el archivero del pasillo, junto a las carpetas con fotos de la infancia de Julián, sus certificados, las tarjetas de cumpleaños de los abuelos. Las cosas que pesan, las que se quedan. En el cumpleaños de Julián le hice una tarta de nuez, la que pedía a los 8, cuando creía que el azúcar era grupo alimenticio. Sonrió al verla, no mucho, pero de verdad. Se la comió en 2 días y nunca mencionó dieta ni culpa. Va más lento ahora, pero más firme. Riega sus plantas, contesta cuando quiere, camina la cuadra por las mañanas, como midiendo el mundo de nuevo. La casa vuelve a ser suya poquito a poco. El jardinero nuevo empezó la semana pasada, no de empresa. Primo de un vecino buscando trabajo de fin de semana. Joven educado, cuidadoso con las hortensias. No pregunta, no ronda. Cuando le ofrecí limonada, dijo gracias sin mirar el celular. Desde el porche lo vi podar los setos con precisión callada. Cuando notó que lo miraba, levantó la mano en un saludo pequeño. Yo le devolví el gesto y entré. Ya no quedaba nada urgente, ni incendios que apagar, ni mentiras que desenredar. Solo el olor a masa todavía flotando en la cocina y un jarrón con ramas frescas atrapando la luz junto al fregadero.